Buenas noches, chicos. Retomando lo que les habíamos comentado la clase del miércoles pasado, vamos a hacer lo que viene siendo dos ejercicios que habían mandado sus compañeros, y este es el primero de ellos. Nos dice: sea el mínimo común múltiplo de a, b. Definimos la relación R en los enteros positivos como sigue: A está relacionado con B si y solo si el mínimo común múltiplo de A con 16 es igual al mínimo común múltiplo de B con 16. Tenemos que verificar que la relación es de equivalencia y encontrar la clase de equivalencia de 10 y escribir los números más pequeños de la clase ordenados de menor a mayor. Bueno, primeramente pues vamos a ver lo de las propiedades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice que una relación es de equivalencia? Tiene que cumplir tres requisitos: que sea reflexiva, que sea transitiva y simétrica. Entonces, por ejemplo, para cumplir la reflexiva, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? La reflexiva nos dice que A está relacionado con A, o lo que es lo mismo que A, A pertenece a la relación. Pero en este caso, pues para pasarnos directamente con lo que nos dice nuestro texto, vamos a ver que A está relacionado con A. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vemos que el valor de B fue el que cambió. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponemos el mínimo común múltiplo de A, 16 y sustituimos el valor de B por A. No hay ningún problema. Mínimo común múltiplo de A, 16. Y tenemos que pues esto se cumple porque el mínimo común múltiplo es un número entero que es resultado de hacer las operaciones correspondientes con los dos números que se nos otorgan, bueno, dos números o más. Pero bueno, se cumple porque los enteros son subconjunto de los reales, entonces cumplen la conmutatividad. Podemos aplicar, por ejemplo, A igual a B en los reales. Tenemos que eso es igual a B igual a A. O sea, es igual de la relación de identidad que les había dado como escaña antes. Entonces con esa no hay ningún problema. Ahora, para la transitividad. En este caso, tenemos que ver que si tenemos que A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. En este caso, ¿cómo es que comprobamos la relación? Pues nada más tenemos que el mínimo común múltiplo de A, 16 es igual al mínimo común múltiplo de B, 16. Y para la otra parte, o sea, esto corresponde a la primera. Y para la segunda parte, que es esta, tenemos que el mínimo común múltiplo de B, 16 es igual al mínimo común múltiplo de C, 16. Y en este caso es el mismo caso que lo que les platicaba en la parte anterior. Estos son números enteros. Tenemos que A es igual a B y B es igual a C, que podemos aplicar de esto por transitividad en los números reales. Bueno, en este caso en los números enteros, tenemos que A es igual a C. De modo que podemos aplicar que el mínimo común múltiplo de A, 16, o sea, retomando la parte de aquí, nada más tomando esta parte y esta final, es igual al mínimo común múltiplo de C, 16. Y por nuestra definición que tenemos aquí de un sí y solo sí, tenemos que A está relacionado con C. Por lo tanto, cumple la transitividad. Y ahora vamos con la simétrica. En este caso, ¿qué es lo que nos dice la propiedad simétrica? Bueno, la relación de simetría nos dice que A está relacionado con B y B está relacionado con A. Eso es lo que nos dice que existe la relación entre ellos. Entonces, tenemos que el mínimo común múltiplo
de A,16 es igual al mínimo común múltiplo de B,16. Esto para la parte A está relacionado con B. Ahora para la parte B está relacionado con A, tenemos que es el mínimo común múltiplo de B,16 igual al mínimo común múltiplo, máximo común, perdón, de, de A,16. En este caso tenemos algo de la forma A igual a B y B igual a A. Entonces tenemos que es lo mismo. Por lo mismo de que les digo, son números enteros, el conjunto de los reales, cumplen los axiomas de los reales. Entonces se cumple que es simétrica. ¿Por qué? Porque tenemos que se cumple esta relación. O sea, se cumple la igualdad, de modo que la relación es correcta. Pero entonces ahora vamos a lo interesante, ¿no? Nos dice que encontremos la relación de equivalencia de 10. En este caso, en los ejercicios que hacía Gómez Caña en esta parte, lo que hacía era sustituir el valor que estamos buscando en la posición del valor de y. En nuestro caso, la posición de b está dada por la posición de y está dada por el valor de b. Esto es lo mismo que si tuviéramos x, y. Solo que aquí es a, b. Entonces, tenemos que el mínimo común múltiplo de A,16 es igual al máximo común múltiplo, creo que les he estado diciendo mínimo, pero es el máximo. Máximo común múltiplo. No, perdón, mínimo. El mínimo común múltiplo de B,16. En este caso B toma el valor de 10. Y entonces lo que tenemos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo de esa parte. Para calcular el mínimo común múltiplo tenemos que ir en valores ascendentes desde 2, 3, así. Hasta que lleguemos a que todos los números son divisibles entre los valores que estamos colocando a la derecha y tenemos que llegar a unos. Por ejemplo, si tuviéramos el valor de 10 y 20, uno sencillo. Estos números son divisibles entre 2, entonces ponemos aquí 2. ¿Cuál es el resultado de esto? Sería 5, 10. Tenemos que aquí este número sigue siendo divisible entre 2. Este no, pero este sí. Entonces lo volvemos a colocar nuevamente. 2, no le pasa nada porque no es divisible entre el número que estamos colocando, así que simplemente lo salteamos. Lo volvemos a poner tal cual y el 10 lo dividimos entre 2. Entonces este es 5. Y entonces, ¿qué número divide a estos dos números? Podemos hacerle con 2, 3, 4, hasta que lleguemos a que el 5 es el que los divide y nos da un número entero como resultado. Entonces es 5 y esto ya sería 1, 1. Y entonces ya lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos valores que obtengamos en la parte de la derecha y ese será el mínimo común múltiplo. En nuestro caso es 2 por 2, 4 por 5, 20. Y lo que quiero que quede, o sea, como que vean, es que por ejemplo si acomodamos los múltiplos de ambos valores, aquí sigue de manera indefinida, aquí tenemos 20, 40, 60, etcétera. Estos números, o sea, en el valor en el que ambos coincidan, sus múltiplos, ese es el que va a ser el mínimo común múltiplo. Entonces, siguiendo con nuestra lógica, y ahora queriendo sacar el mínimo común múltiplo de 10 y 16, ponemos a comparación estos dos números. Tenemos 10, 16. ¿Qué número divide a ambos? En este caso, o que divida solamente a uno. En este caso es el 2. Tenemos 5, tenemos 8. ¿Qué número divide a estos dos? En este caso ya no tenemos que haya un número que divida a ambos al mismo tiempo, pero sí tenemos que el 8 es divisible entre 2, que es nuestro valor mínimo que estamos tomando. Entonces, se vuelve a poner 2. No le pasa nada. El 8 entre 2 es igual a 4. Aquí es la misma situación. Tenemos que el 4 es divisible por 2 y 5 no. Entonces 5 se vuelve a colocar tal cual, se pone otro 2 y aquí queda el valor de 2.
El 2 es divisible entre 2, el 5 no, entonces vuelve a colocar el 2. Y aquí este es 5 y aquí queda el valor de 1. Y entonces ahora, ¿qué número divide a estos dos de modo que quede el valor de 1? El 1 no es divisible ya entre un valor diferente de sí mismo para que nos dé un entero. Y en este caso sería, lo podríamos probar con 2, 3, 4, pero vamos a llegar a que el 5 es el siguiente. Y ya de aquí pues tendríamos 1, 1, en esta parte. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de esto? La multiplicación de estos 4 valores de 2 y uno de 5. 2 por 2 por 2 por 2 por 5. Tenemos que esto es igual a 2 a la 4 por 5. Esto es igual a 80. En realidad lo que hacemos con el mínimo común múltiplo es descomponer el número en lo que lo conforma. Eso lo van a ver luego en álgebra, que no recuerdo si es un teorema fundamental del álgebra, pero hay un teorema que les dice que todo número compuesto lo pueden descomponer en números primos. O sea, todo número o es primo o lo pueden descomponer en la multiplicación de primos. En este caso tenemos que para nuestro valor, bueno, para nuestro ejemplo, el 80 es la descomposición de 2 y 5. O sea, ambos son números primos, se multiplican entre sí mismos y nos dan nuestro valor de 80. Pero bueno, eso ya lo verán más adelante. Entonces, volviendo acá, necesitamos encontrar los valores de A para la clase tal que satisfagan que esto sea igual a 80. Entonces, ¿qué valores nos pueden dar el valor correspondiente a 80? En este caso, pues tendríamos que encontrar, pues, intuitivamente como que son valores menores, ¿no? A 16. Porque si no es, en nuestro caso tuviéramos, no sé, 32. Pongámosle, no sé, 35. Y 16. Tenemos que este es entre 2, este es 8. 35 se mantiene. 2, 4, 35 se mantiene. 2, 2, 35 se mantiene. 2, 35 se mantiene y 1. Y aquí tendríamos que seguir con los valores de 35. En este caso, ¿qué número divide a 35?